Shalom a los hermanos de Teshuvah.tv. Mi nombre es Sandranik Pablo Silvera, moré de la congregación Comunidad Shekinah Paraguay, y es un gusto poder compartir con ustedes la porción de esta semana de la Torá que se titula La vida de Sara, Hayei Sara. En esta parashá vemos la muerte de Sara, cómo Abraham llora su muerte, la compra del terreno donde va a ser la tumba donde va a estar Sara, y también vemos la búsqueda de la esposa para Isaac. Pero en esta parashá nos vamos a centrar en la compra del terreno, porque es un acontecimiento muy importante que marca la herencia nuestra en la tierra de Israel como coherederos. Y vamos a analizar cada punto de ese texto en el cual se enseña o nos enseñan cómo fue el proceso de compra de la tierra. Vamos a comenzar con una oración y luego desarrollamos el estudio. Barjú et Adonai Meborach, Barjú Adonai Meborach leolam baed, Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch et Adonai noten haTorah. Bendecid a Adonai el bendecido, bendito sea Adonai que es bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que das la Torah. La parashá de esta semana se encuentra en Génesis 23, 1 al 25, 18. En la Haftará encontramos en 1 Reyes 1, 1 al 31. Y en el Brit Hadashah, 2 de Timoteo 2, 15. Hebreos 11, 11 nos dice: también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, porque consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son todos? Habla de Noé, habla de Abraham, habla de Sara. Dice, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es muy interesante porque ¿cuál fue la promesa para Abraham? Fue que iba a tener una gran descendencia y que iba a habitar la tierra. Ninguna de las dos cosas Abraham y Sara la pudieron ver. Pero en ese tiempo ellos se mantuvieron obedientes. Si analizamos la palabra fe, que no vamos a hacerla en este estudio, pueden remitirse a los estudios de Noé y Lech Lechá, que están en la página de Teshuvah.tv. Van a encontrar la definición de fe, que habla de obediencia. Todos estos murieron en obediencia sin haber recibido lo prometido. ¿Cuántas veces nosotros buscamos siempre la añadidura, buscamos la promesa y nos olvidamos de buscar primeramente el reino? Nuestra obediencia tiene que estar basada en la salvación que hemos recibido. Ahora vamos a analizar paso por paso cómo Abraham fue dando pasos en este camino de salir de Ur de los Caldeos, de recibir el mandamiento de que deje su parentela y luego la promesa de que en él serían benditas las naciones de la tierra. Génesis 12, 3 dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego vemos que Abraham hizo un juramento y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Muy importante este punto, porque Abraham a partir de ahí se mantuvo fiel al juramento. En Génesis 15 vemos, después de estas cosas, la palabra de Adonai vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. En Génesis 15 vemos cómo hay un pacto unilateral que el Padre le da a Abraham, en el cual dice que él va a ser el escudo, no importando lo que Abraham haga, pero él
puso su nombre como testimonio de que iba a cumplir esa promesa con Abraham. Y luego en Génesis 15 vemos la promesa que dice: en aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, del río Éufrates, los cananeos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces toda la tierra que estaba ocupada por estos pueblos iba a ser entregada a Abraham y a su descendencia. Ahora, Génesis 22:15 dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara Adonai, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de las orillas del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. La puerta de sus enemigos es un hebraísmo de que ellos iban a tener autoridad sobre sus enemigos. ¿Sí? Ahora, vimos cómo Abraham fue paso por paso en obediencia, llegando a un punto en el cual el Padre le ofrece un pacto y se pone él como escudo. Que dice Génesis 23:1: y vivió Sara 120 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Esta es la zona, este es el mapa del antiguo cercano oriente en el segundo milenio. Es un mapa que ya estuvimos viendo en las parashá anteriores, donde tenemos los diferentes imperios que manejaban, y en base a los imperios eran las leyes que regían en esos territorios, las leyes comerciales de intercambio. Ahora, el punto específico se da acá en la ciudad de Hebrón, donde Abraham iba a comprar la tierra. Como sigue Génesis 23, dice: después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y peregrino soy entre vosotros, dadme en propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta de delante de mí. Y los hijos de Het respondieron a Abraham diciéndole: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que le pertenece, que está al extremo de su campo. Que en presencia de vosotros me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura. Efrón estaba sentado entre los hijos de Het, y Efrón hitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Het y todos los que entraban a la puerta de la ciudad, diciendo: no, señor mío, escúchame, te doy el campo y te doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo te lo doy, sepulta a tu difunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra y habló a Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra diciendo: te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí para que pueda sepultar allí a mi difunta. Efrón respondió a Abraham diciéndole: Señor mío, óyeme, una tierra que vale 400 siclos de plata, ¿qué es entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Y oyó Abraham a Efrón, y pesó
a Efrón la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Et, 400 ciclos de plata, medida comercial. Es interesante que la Torá menciona esto y dice específicamente que son 400 ciclos de plata, que era una medida comercial. Ahora, ¿bajo qué leyes se regían en ese momento? Estaban con el código hitita. Efrón era hitita. Entonces se regía bajo esas leyes. 400 ciclos de plata. El libro de los textos antiguos del Cercano Oriente habla del código hitita en el punto 183 y dice: el precio de 3 parisú de espelta es de 1 shekel de plata. El precio de 4 parisú, y va dando diferentes medidas, pero llegamos al punto donde habla del acre y dice: el precio de 1 acre de campo es de 3 shekels de plata, 3 ciclos de plata. Entonces, nosotros aquí podemos ver realmente las medidas de la tierra que compró Abraham. ¿Por qué? Porque tenemos que él pesó 400 ciclos de plata y sabemos que en aquella época el acre costaba 3 shekels de plata, 3 ciclos de plata. Entonces, cuando él compra la tierra de Efrón, si 3 ciclos de plata es un acre, 400 ciclos de plata son 133 acres. Si lo pasamos a hectáreas, son 53,95 hectáreas. O sea que prácticamente compró 539.500 metros cuadrados de tierra. ¿Por qué es importante esto? Porque esta compra de Abraham es nuestra tierra. Porque nosotros somos coherederos. Vamos a ver en el paso de la parashá, en el estudio, si esto es o no es así. Pero la tierra que Abraham pagó, que nuestro padre Abraham pagó, es la tierra que pagó por el lugar que nos pertenece a nosotros. Sigamos leyendo. Así el campo de Efrón, que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Et, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Ahora, ¿por qué también hace referencia a esto? ¿Por qué menciona el campo, la cueva, los árboles? En aquella época, los árboles eran los que marcaban los límites de la tierra que uno compraba. Y si uno superaba esos límites o hacía cosas fuera de esos límites, tenía una penalidad. Recuerden que Abraham hizo un juramento al padre que le iba a servir. Pero miren lo que pasaba si es que Abraham superaba esos límites, o cualquiera que tuviera un terreno superara esos límites. Dice, si alguien compra un campo y luego viola el límite de demarcación, tomará un pan sacrificial, lo partirá al dios del sol y dirá: usted ha presentado mi equilibrio en el terreno. A lo que él dirá: si lo es al dios sol, al dios de la tormenta, no hace ninguna diferencia. Entonces, Abraham, si no manejaba esos límites, si Abraham se pasaba de esos límites, él tenía que partir el pan y ofrecerle ese pan al dios sol o al dios de la tormenta. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Torá es que son los límites que tenemos que tener. La Torá es el cuadro en el cual tenemos que mantenernos para estar en obediencia. Abraham tenía que ser muy cuidadoso a partir de ese momento para no quebrantar ese mandamiento, porque si él quebrantaba y hacía cosas fuera de sus límites, él tenía que pagar un tributo a un dios pagano. Pero continuemos leyendo. Génesis 23:19 dice: después de esto, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán.
y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para sepultura por los hijos de Ed. La propiedad de la tierra. Este es un dato sacado del libro del comentario del contexto cultural de la Biblia. Dice, la tierra cultivable era una posesión tan preciosa que se suponía que no se la vendería a nadie fuera del círculo familiar. Cuando éste faltaba y existía la posibilidad de un negocio, a veces requería una venta a una persona no relacionada. Esto sería legalmente acordado por medio de la adopción del comprador o la intercesión de los ancianos de la aldea a favor del dueño o vendedor. La designación de Abraham como príncipe sugiere que era un vecino deseable. El ofrecimiento de recibir la tierra como donación fue rechazado por Abraham porque eso hubiera permitido que los herederos de Efrón reclamaran la tierra después de su muerte. Entonces, primero que nada vemos que Abraham conocía bien las leyes. Sabía cómo manejar el punto y sobre todo, él no quería recibir ningún regalo. ¿Por qué? Porque eso podía hacer que en el futuro esa tierra le sea quitada. Y Abraham legalmente compró esa tierra. El vocabulario que se usa en el pasaje habla de que fue una transferencia legal. ¿Cuál es la importancia del relato bíblico? ¿Qué esconde el relato de la compra? Vamos a analizar este punto. Vamos a centrarnos en cómo Abraham, conociendo las leyes, él intentó por todos los medios y pudo mantener su juramento al Padre de obedecerle a Él y de que Él sea siempre la única persona a la cual le iba a rendir culto. Dice el código hitita, las leyes sobre obligaciones feudales. Estas leyes son muy interesantes debido a que dependiendo de la traducción cambia bastante, ya sea la de Bernabé o la de Fataz. Sin embargo, de ellas podemos extraer que en la sociedad hitita hay una propiedad de la tierra que ostentaría el rey o las comunidades de hombres de la ciudad. Parece ser que los propietarios se comprometían a una prestación conocida como luci, es decir, a poner al servicio del palacio parte de la fuerza del trabajo que poseían. Por otro lado, los que recibían el derecho a cultivar una tierra del palacio lo hacían a cambio de otra prestación, el shahan. Entonces, había dos cosas. Si yo era propietario de una tierra, yo tenía que darle una ofrenda al rey. Y si me daban la tierra para que yo la cultive, tenía que dar un tributo también al rey, que era o el luci o el shahan. Ahora, este grupo de leyes se encargan de delimitar y definir un poco las diferentes disputas que habría con los derechos y obligaciones feudales antes comentadas, luci y shahan. De entre estas leyes, destacaré primero la 47A. En ella se ve cómo el rey mantiene y alimenta a las gentes a quien otorga o dona sus campos que no tienen por qué cumplir las obligaciones citadas. El artículo 46 del Código hitita dice, si en un pueblo alguno posee campos y condición de siervo como un don, si el campo le ha sido dado enteramente, prestará servicios luci. Si solo tiene pequeña parte del campo, no necesita realizar el servicio luci. Mejor los presentará en casa de su padre. Si es un culé, le da una división del campo de la donación del igarú o se la da un campo a un hombre de la ciudad, debe prestar servicio luci. Ahora, vamos a centrarnos en la primera parte de este artículo, que dice, si en un pueblo alguno posee campos y condición de siervo como un dom, que habíamos leído en Génesis 23:10, Efrón estaba sentado entre los hijos de Ed
Y Efronitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Et y de todos los que entraban por la ciudad, por la puerta de su ciudad, diciendo: No, Señor mío, escúchame, te doy el campo y te doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo te lo doy, sepulta a tu difunta. Entonces, como primer paso, Abraham sabía que si él recibía eso como un don, aparte de que los herederos podían reclamar, él tenía que dar una ofrenda al rey. Esa ofrenda al rey en aquella época era un tributo al Dios de ese rey. Abraham no podía hacer eso. Recordamos cuando él se encuentra con que venía de la guerra con Kedorlaomer, después de tener la cena de pacto con Melquisedec, él tuvo la posibilidad de romper ese juramento cuando el rey le dijo que repartieran las partes y él dijo que no iba a tomar nada. El mismo esquema es el que tenemos acá, el mismo patrón se da. Abraham cuidando de no quebrantar el pacto que hizo con el Eterno. El artículo 46b dice: Si alguno posee tierras como don del rey, no ha de prestar servicio luci. El rey tomará un pan de su mesa y se lo dará. Si alguno compra todos los campos de un trabajador, debe prestar servicio luci. Si compra solo una gran parte de los campos, no ha de prestar servicio luci. Si un culé divide los campos o un hombre de la ciudad se los da, debe prestar servicio luci. Ahora, dice, si compró solo una gran parte de los campos, no ha de prestar servicio luci. Génesis 23:16 dice: Y oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Et, 400 siclos de plata, medida comercial. Así el campo de Efrón que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles del campo dentro de sus confines fueron cedidos. Entonces vemos que Abraham no compró todo el terreno de Efrón, compró gran parte del campo. Ya vimos qué cantidad de campo compró. ¿Por qué Abraham tuvo en cuenta este punto? Génesis 14:22 dice: Y Abraham dijo al rey de Sodoma: He jurado al Señor, Dios altísimo, creador del cielo y la tierra. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que Abraham mantuvo su juramento. Abraham no salió del pacto que había hecho con el Padre. Era muy fácil para Abraham recibir ese regalo, pero eso que iba a implicar inclinarse ante otros dioses. Continuemos con el artículo 47. Dice: Si alguno posee campos y eriales como don del rey, ha de prestar servicio luci. Si el rey los exime, no ha de prestar servicio luci. No ha de hacer servicio saján. 47c. Si alguno compra un campo y erial entero a un trabajador y el antiguo dueño del campo y erial lo abandona, el nuevo dueño debe realizar los servicios saján que el rey le marque. Si el antiguo dueño del campo y erial vive aún, o si su casa existe aún, sea en esta tierra, sea en otra, el nuevo dueño no ha de hacer servicio saján. Si alguno posee un campo y erial como don del rey, ha de realizar servicios luci por esos campos. Si el rey los exime, no ha de prestar servicios luci si alguno compra todos los campos de un trabajador. Preguntarán al rey y serán los servicios luci que el rey ordene. Si compra además cualesquiera otros campos, no ha de prestar nuevos servicios luci. Si el campo y erial está vacante o la gente de la aldea se lo da, debe prestar servicios luci. Entonces, estamos viendo dos cosas importantes. Primero, que Abraham conocía las leyes y negoció de tal forma a no infringir esas leyes. Pero además de eso, hay algo muy importante. Nos demuestra esto que la transferencia, que la compra de la tierra fue legal.
que legalmente Abraham tuvo posesión de la tierra que está en el lugar donde está la cueva de Macpela. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Génesis 23 es el precedente legal de nuestra herencia. Génesis 23 se convierte en una prueba en la cual nosotros como coherederos podemos reclamar esa tierra. ¿Y por qué estamos basados en esto? Porque estamos basados en las promesas de Génesis 15, donde el Padre le da esa tierra a su descendencia. Pero vamos a seguir analizando por qué es tan importante este precedente. ¿Qué hace que este precedente nos afecte en nuestra vida actual? Gálatas 3:16 dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Mashiach. Entonces, a través de Yeshua, a través de su muerte y resurrección, como vimos en la parashá Lech Lejá, nosotros fuimos injertados. Recuérdense que dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo explica que eso implica que somos injertados al olivo. Sabemos que olivo es Israel. Entonces nosotros pasamos a ser herederos, coherederos legales de esa tierra específicamente. Gálatas 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Yeshua HaMashiach. Y si sois de Mashiach, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Punto muy importante. Ahora, cuando vemos que dice no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, es importante entender las castas del primer siglo. Es importante entender a quién le estaba hablando Pablo en Gálatas para poder sacar el mensaje de que les estaba diciendo: ustedes no son más esclavos de Roma, ustedes no son más esclavos de César. Y ya no son más judíos ni griegos, ustedes pasan a ser descendencia de Abraham, pasan a ser injertados a Israel. Pueden ser parte del pacto, pueden volver al pacto, pueden participar de la mesa del rey. Efesios 2:12 dice: recordad que en otro tiempo estabais separados de Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim en el mundo. Y es muy interesante. Pablo nos está diciendo que antes de Yeshua, nosotros éramos extraños a los pactos, pero a través de él ya no somos extraños. Porque dice: recordad que estabais. Si estaban excluidos antes de la ciudadanía de Israel, significa que ahora ellos eran parte de la ciudadanía de Israel. Y acá no hay una Israel espiritual y una Israel física. Israel es Israel. No encontramos en ninguna parte de la palabra que se mencione a una Israel espiritual. ¿Por qué? Porque siempre encontramos la base de las promesas de Abraham y que estamos dentro de esas promesas. Ahora, el Padre nos da gracia, favor y regalos. Este círculo de la gracia lo vamos a ver en casi todas las parashá. ¿Por qué? Porque es la base de la Torá. Es un contrato soberano vasallo. Es un contrato entre un patrón que está obligado por su palabra, por su pacto, si es que nosotros cumplimos con nuestra parte,
que darnos gracia, favor y regalos. Ahora, no es lo que nosotros queremos, sino su voluntad, porque estamos rendidos a Él. Y nosotros le damos gratitud, honra, lealtad y obediencia. Nuestro Padre nos da convenios. A través de Yeshua pudimos entrar al convenio. ¿Para qué? Para hacer justicia y bondad. Recuerden por qué Abraham fue llamado. Porque iba a hacer justicia y juicio. Le iba a enseñar también a sus futuras generaciones a hacer justicia y juicio. Una vida de justicia y bondad nos da honor a nosotros. Ese honor nos permite poder acceder a los espacios sagrados. ¿Cuál es el principal espacio sagrado que tenemos ahora? Es el Shabbat. El Shabbat es la alianza del pacto. Es un día que está sobre los demás días. Es un día en el cual toda la tierra se convierte en un espacio sagrado. Vamos a analizar las palabras de Pablo en Romanos, pero analizarlas dentro de su contexto. Vamos a ir paso a paso y viendo cómo todo desemboca en la herencia y en habitar la tierra. Romanos 8:1 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que andan en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Elohim lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Wow. La palabra ley acá es nomos en el griego, que su equivalente en el hebreo es Torah. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que la vida espiritual es cuando estamos sujetos a la ley, sujetos a la Torá del Padre. En el griego es ley, la traducción es ley, pero en realidad Torá es instrucción. La Torá es una instrucción de vida para nosotros. ¿Cuántos compran un electrodoméstico y van al manual de instrucción para ver cómo se usa? ¿Cuántos han tenido la posibilidad de ver un manual de instrucción de las compras que hacen de una computadora o de un televisor o de cualquier equipo que compre? Nuestro manual de instrucción es la Torá. La Torá es lo que nos indica qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pablo es muy claro. Dice que si somos espirituales, tenemos que estar dentro de los mandamientos, tenemos que estar dentro de estos límites. En el capítulo anterior de Romanos, en el Romanos 7:12 y 7:14, Pablo dice que la ley es espiritual y que el hombre es carnal. También dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, tenemos que entender que somos salvos por gracia. Sí, la salvación es un regalo. Ahora, ¿qué hago yo con ese regalo? ¿Cómo yo vivo en gratitud a la persona que me dio ese regalo? Y es en obediencia. Y es lo que Abraham hizo. Abraham vivió en obediencia. Y esa obediencia permitió que ese pacto
fuera también con Isaac y luego con Jacob. Pero vamos a seguir leyendo. Y los que están en la carne, los que están sin Torá, es lo que Pablo está diciendo, no pueden agradar a Elohim. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Elohim habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, el tal no es de él. Ezequiel 36:24 dice: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia, y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Elohim. Pablo sabía esto. Cuando dice: si en verdad el Espíritu de Elohim habita en vosotros, él sabía que se refería a que una vez que somos justificados, que recibimos el regalo de salvación, somos sellados con su Espíritu. Y ese sello de su Espíritu nos lleva a guardar los mandamientos. ¿Y quién más está? Habitar la tierra. Ezequiel es muy claro. El pacto, el volver al pacto, es tener salvación. Y la salvación viene cuando entremos a habitar en la tierra prometida, en la tierra que el Padre nos regaló, que le regaló a Abraham, que le regaló a Isaac, que le regaló a Jacob. Cuando dice que di a vuestros padres, se refiere a ellos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sigamos en Romanos. Y si Mashiach está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Yeshua de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Yeshua HaMashiach de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué dice 1 de Juan 3:4? Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Entonces, tanto Juan como Pablo tienen el mismo concepto, que vivir en la carne es practicar el pecado, y que vivir en el Espíritu es no infringir la ley. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, los tales son hijos de Elohim, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Pablo manejaba el concepto de adopción. Como dijimos antes, Pablo era un agente de inmigración. Él más que nadie sabía cómo nosotros podíamos volver a ser hijos o podíamos ser injertados en la raíz del olivo que es Israel.
por medio de la adopción. Y a partir de ahí somos coherederos de las promesas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con Mashiach, si en verdad padecemos con él, a fin de que también seamos glorificados con él. Gálatas 3:29. Y si sois de Mashiach, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Efesios 2:12. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim en el mundo. Gálatas 26:4. Acá vemos la promesa del Padre a Isaac por la obediencia de Abraham. Dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿por qué iban a ser benditas por la simiente de Isaac todas las naciones de la tierra? Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La palabra leyes en el idioma hebreo, ahí es Torah. Entonces, la obediencia de Abraham a la Torah trajo la bendición a su descendencia. Es muy interesante, dice que la bendición es hasta las 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones ya han pasado desde Abraham hasta ahora? Y seguimos participando nosotros de esa bendición. También hubo una bendición para Jacob en Génesis 28:13. Dice, y he aquí, Adonai estaba sobre ella y dijo, yo soy Adonai, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. Es muy interesante que dice que es el padre, su padre es Abraham, no Isaac, dice. ¿Por qué? Porque estaban las promesas de Abraham. Nosotros también somos hijos de Abraham, coherederos. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. La misma promesa que le dio a Abraham, se la dio a Isaac y se la dio a Jacob, que su descendencia habitaría la tierra. Estamos hablando de Romanos, estamos hablando de Pablo, pero lo estamos analizando en el contexto en el cual Pablo estaba dando ese mensaje. La Torá, mis queridos hermanos, es el manual de instrucción que debemos seguir nosotros. Somos partícipes de la herencia. Somos coherederos. Pero como dice el hermano Rico, siempre tenemos que analizar las palabras en contexto. Contexto, contexto, contexto. Si yo leo el Nuevo Testamento sin el contexto del Antiguo, voy a sacar deducciones que no corresponden. Romanos 8 es una demostración de que a través de Yeshua y de guardar la Torá, nosotros accedemos a las promesas. Apocalipsis dice, esta es la perseverancia de los santos.
los que tienen la fe en Yeshua y guardan sus mandamientos. También menciona Apocalipsis 19:8, que dice que a ella se le concedió vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. El lino fino son las horas justas de los santos. Entonces, ¿cuáles son las horas justas? Las que están basadas en la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá habla de hacer justicia y bondad. Ese fue el motivo por el cual Abraham fue elegido, porque él iba a enseñar a sus generaciones a hacer justicia y bondad. Volvamos a Hebreos 11:11, que decía: también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Y no olvidemos esto: todos estos murieron en fe, sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham y Sara, ellos vivieron en obediencia, no recibieron la promesa, no pudieron ver la promesa cumplida, pero ellos estaban esperando y sabían que en un futuro ellos iban a tener esa posibilidad, porque su confianza estaba puesta en Adonai, que era su escudo. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Recordemos que Yeshua dijo en Juan 17:17: tu palabra es la verdad. Y estaba haciendo referencia al Salmo 119:160, que el salmista decía: tu palabra es la verdad y cada una de tus justas ordenanzas son eternas. Entonces, después de todo lo que hablamos, Eclesiastés 12:13 dice: la conclusión, cuando todo sea oído, es esta: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Elohim traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Recordemos siempre esto, que el Padre nos ofrece convenios. ¿Para qué? Para que tengamos obras justas. Las obras justas es vivir en justicia y bondad. No hacerse el desentendido por las personas necesitadas. Fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a hacer luz a las naciones. Nunca nos olvidemos de este punto. Todo lo que podamos estudiar, todo lo que podamos saber, no sirve de nada si no amamos al prójimo, si no hacemos bondad con el prójimo. Nos ocupamos de la viuda, del huérfano, del extranjero, del necesitado. Esa es nuestra función como Israel. Recuerden que somos árboles que damos fruto. ¿Para qué? Para vivir en honor. El honor que recibimos nosotros es por las acciones de bondad que hacemos hacia los necesitados. Y nunca olviden que ese honor nos da la posibilidad de acceder a su espacio sagrado. Recuerden siempre que somos salvos por gracia, y en la obediencia hay bendición. Y no crea todo, verifíquelo usted mismo. Vamos a hacer la oración para terminar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, v'chayei olam natah betochenu. Baruch atah Adonai
Noten Hatorah. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y vida eterna has implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Que el Señor les bendiga y los guarde. Shabbat Shalom.